El taller del abuelo Nelson no era un lugar común. Era un santuario suspendido en el tiempo, un refugio donde el olor a grasa y aceite se mezclaba con el polvo de décadas de trabajo honesto. Ubicado en los confines de una pequeña y apacible ciudad, el lugar respiraba historias contadas a través de herramientas gastadas y motores que ya habían recorrido el mundo. Cada destornillador y cada alicate poseía un mango de madera pulido por el uso constante, y las paredes, repletas de calendarios antiguos, atestiguaban el paso lento y dedicado de los años. Para la mayoría era solo un viejo garaje. Para Lía, una niña de 12 años, era el universo entero, un lugar de lógica perfecta y armonía mecánica, donde cada pieza tenía su propósito y cada sonido contaba un secreto, lejos del ruido confuso e impredecible del mundo exterior. En el corazón de este universo mecánico, el abuelo Nelson, un señor de 70 años con manos callosas y una mirada que cargaba la serenidad de quien entiende el flujo de la vida, era el guardián. Se movía por el taller con una calma reverente, no solo como el dueño, sino como el curador de un museo de memorias sobre ruedas. Él fue el primero en darse cuenta de que su nieta, Lía, no era como los otros niños. Mientras los demás corrían en parques, Lía se sentaba en silencio en el suelo del taller, observándolo trabajar durante horas. Él nunca la forzó a hablar o a jugar, pues comprendía que su lenguaje era otro, una comunicación silenciosa y profunda con las máquinas que tanto amaba. Él era su protector, su intérprete y su mayor admirador. Este lugar es un refugio, y este canal también quiere serlo para historias increíbles que merecen ser contadas. Pero para eso, necesito tu ayuda de forma urgente. Tenemos una meta audaz, llegar a los 1000 suscriptores con este video. Sé que puede parecer mucho, pero cada suscripción es una voz que dice que estas historias importan. Por favor, detén un segundo lo que estás haciendo, presiona el botón de suscribir y dime en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Vamos a llenar el mapa de comentarios y a lograr esta meta juntos. Y allí, en medio de los engranajes y pistones, estaba Lía. De apariencia frágil, con cabellos oscuros que caían sobre sus hombros, se destacaba por la intensidad de su mirada. Sus ojos rara vez encontraban los de otra persona, pues estaban constantemente fijos en un punto de interés mecánico, descifrando sistemas complejos con una concentración que era casi hipnótica. Se comunicaba con frases cortas, directas y objetivas, despojadas de cualquier adorno social, pues su mente operaba en un plano de pura funcionalidad y lógica. La complejidad de las interacciones humanas la confundía, pero la claridad de un motor, con sus reglas y consecuencias predecibles, era donde encontraba paz y seguridad. Su presencia en el taller era tan natural como la de cualquier herramienta, silenciosa, esencial e increíblemente poderosa. Para Lía, los motores no eran objetos inanimados, eran seres vivos con corazones palpitantes y voces distintas. Poseía una habilidad que rozaba lo sobrenatural, una sensibilidad auditiva y táctil que le permitía diagnosticar problemas mecánicos con una precisión asombrosa. Al cerrar los ojos y posar la mano sobre un capó, sentía las vibraciones como un lenguaje, identificando la menor disonancia en la sinfonía de un motor, donde otros mecánicos necesitaban escáneres y equipos costosos. Lía solo necesitaba silencio. Ella oía lo que las máquinas decían en sus crujidos y fallos, comprendiendo sus dolores y sabiendo exactamente dónde tocar para curarlas. Era un don, una forma única de ver e interactuar con el mundo, que la aislaba y la definía. Su abuelo recordaba vívidamente cuando, a los 8 años, ella simplemente señaló el motor del auto de un vecino y dijo: «La tercera válvula está cansada». Después de días de pruebas frustradas, el mecánico de la ciudad finalmente desmontó el motor y encontró una microfisura en 1900. La tercera válvula,
algo casi invisible a simple vista. Nadie sabía explicar cómo lo supo, pero el abuelo Nelson entendía que no era magia. Era un nivel de percepción extraordinario. Aprendió a confiar plenamente en sus diagnósticos, incluso cuando desafiaban la lógica convencional. Veía en su nieta no una condición a ser tratada, sino un talento a ser nutrido, una genialidad silenciosa que florecía en aquel ambiente rústico y acogedor, lejos de las miradas juzgadoras del mundo. Lejos de allí, en un mundo de rascacielos de cristal y acero, vivía el señor Arthur, un empresario millonario de unos 60 años. Era un hombre forjado por la impaciencia y el éxito, acostumbrado a tener lo mejor, a exigir perfección y a resolver cualquier problema con su vasto poder financiero. Veía el mundo como un tablero de ajedrez donde él siempre ganaba. Su vida era una sucesión de reuniones, contratos y adquisiciones, un ambiente estéril donde el valor de las cosas se medía en cifras y estatus. La idea de que algo pudiera estar más allá del alcance de su influencia o de su riqueza era, para él, un concepto irritante y casi ofensivo. No tenía tiempo para misterios o sentimentalismos. Sin embargo, había una excepción en su vida pragmática: un Fusca azul, año 1968. El auto no era solo un artículo de coleccionista, era la última conexión tangible con su padre, un hombre de origen humilde que había comprado aquel vehículo con el sudor de años de trabajo. Arthur recordaba los viajes de infancia, el sonido característico del motor, el olor a gasolina y a la tapicería. Cada detalle de aquel auto era un portal a sus recuerdos más queridos, una reliquia de un tiempo más simple, antes de que la fortuna lo aislara. Por esa razón, el Fusca se mantenía en un estado impecable, una joya intocable en su garaje climatizado que valía mucho más que su precio de mercado. Valía su propia historia. El Fusca azul era la personificación de la perfección sobre ruedas. Su carrocería brillaba bajo las luces del garaje sin un solo rasguño, y sus cromados reflejaban el ambiente lujoso como espejos. Era una máquina del tiempo, perfectamente conservada, un testimonio del amor y el cuidado que el padre de Arthur y después él mismo habían dedicado al vehículo. Sin embargo, esa perfección se rompió por un silencio repentino e inexplicable. Un día, el motor simplemente se negó a funcionar. No hubo un ruido, un fallo, un humo. Simplemente se detuvo, como si el alma de la máquina se hubiera marchado, sumiendo el auto en una quietud profunda y preocupante que resonaba en el corazón de su dueño. Los mejores especialistas fueron convocados. Mecánicos de sus concesionarios de lujo, ingenieros de renombre y restauradores de autos clásicos, todos equipados con la más avanzada tecnología, se inclinaron sobre el motor del Fusca azul. Pasaron semanas realizando diagnósticos, conectando computadoras, desmontando y volviendo a montar piezas, pero nadie pudo encontrar la causa del problema. El motor estaba impecable, todas las piezas parecían perfectas y aún así no daba señal de vida. Para el señor Arthur, la situación era enloquecedora. Su dinero, que todo lo compraba, era inútil ante aquel misterio obstinado, y con cada día de silencio, la frustración y la desesperación del millonario crecían exponencialmente. Fue con un suspiro de derrota, mezclado con una dosis de escepticismo, que escuchó la sugerencia de uno de sus empleados más antiguos. El hombre habló sobre un viejo mecánico mágico en su ciudad natal, un lugar olvidado en el mapa, conocido por resolver casos imposibles. Desesperado y sin otras opciones, Arthur se tragó su orgullo. La idea de llevar su reliquia a un taller de barrio era humillante, pero la necesidad de escuchar aquel motor rugir de nuevo era mayor. Ordenó que el Fusca fuera colocado en una grúa y partió, conduciendo su sedán de lujo hacia el interior, sintiéndose ridículo a cada kilómetro. Al bajar del auto, el choque cultural fue inmediato y
brutal. El taller rústico era un ataque directo a su mundo organizado y aséptico. El olor a grasa impregnaba el aire, y el desorden de piezas y herramientas esparcidas por el suelo le hizo arrugar la nariz. Buscó al tal mágico que le habían descrito, esperando encontrar a un anciano de apariencia sabia, una figura legendaria. En cambio, la primera persona que vio fue a una niña delgada, de espaldas a él, completamente absorta en el corazón de un motor viejo, moviendo sus manos con una delicadeza y precisión que contrastaban con la brutalidad del ambiente a su alrededor. «¿Dónde está el mecánico?», preguntó, su voz cargada de impaciencia, resonando en el silencio del taller. El abuelo Nelson emergió lentamente de detrás de un auto, limpiándose las manos en un trapo. «Soy yo», dijo con calma, «pero para casos difíciles como parece ser el suyo, es con ella con quien tiene que hablar». Señaló con la cabeza a Leah, que ni siquiera se giró, continuando su trabajo como si nada hubiera pasado. El señor Arthur miró de la niña al abuelo, una expresión de incredulidad e irritación formándose en su rostro. Sintió que lo habían engañado, que aquello era una broma de mal gusto. La risa del señor Arthur fue corta, seca y llena de desdén. «¿Una niña? ¿He cruzado el estado para que una niña mire mi auto? Esto es un absurdo». Se dio la vuelta, listo para marcharse y olvidar aquella locura, pero algo lo detuvo. Tal vez fue la mirada tranquila e inquebrantable del abuelo, o tal vez el hecho de que no tenía a dónde más ir, ninguna otra esperanza. Aquel era su último recurso. Con un gesto de exasperación, sacudió la cabeza y con la voz goteando sarcasmo, cedió, más por falta de alternativa que por cualquier pizca de fe. «Está bien, ya que estoy aquí, veamos el milagro. Deje que la niña le eche un vistazo». Con una lentitud deliberada, Leah finalmente se apartó del motor en el que trabajaba. Se limpió las manos sucias de grasa en un trapo que tenía en el bolsillo, no por vanidad, sino por un respeto instintivo hacia la máquina que estaba a punto de tocar. Sus pasos eran silenciosos sobre el suelo de cemento del taller mientras se acercaba al Fusca azul. Para el señor Arthur, cada segundo de aquel silencio era una tortura, una prueba a su paciencia ya agotada. Observó a la niña, tan pequeña y frágil ante la robustez de su auto, y un sentimiento de arrepentimiento comenzó a burbujear dentro de él. Aquel viaje, aquel lugar, todo parecía un error colosal, una mancha en su rutina de eficiencia y control. Leah no miró el auto en su conjunto. Sus ojos se fijaron inmediatamente en la rejilla del motor como si pudiera ver a través del metal. No demostró admiración por la pintura impecable o los cromados relucientes. Para ella, la belleza exterior era irrelevante, una mera cáscara que contenía lo que realmente importaba, el corazón mecánico. Extendió la mano, pero dudó antes de tocar, manteniendo los dedos a centímetros de la carrocería, como si estuviera sintiendo la energía del vehículo. El señor Arthur se cruzó de brazos, impaciente. La escena entera era extraña, muy lejana del ambiente clínico y tecnológico de sus concesionarios, donde todo se resolvía con diagnósticos computarizados y órdenes directas. La tensión en el taller era casi palpable, un contraste flagrante entre la calma concentrada de la niña y la ansiedad ferviente del millonario. El abuelo Nelson, al percibir el impas, actuó como el puente entre aquellos dos mundos. Se volvió hacia el señor Arthur con una mirada tranquila y dijo con voz suave: «Por favor, señor, entre en el auto y enciéndalo. Ella necesita oírlo». Aquella simple petición sonó como una orden absurda para Arthur, pero obedeció, sintiéndose un actor en una obra de teatro que no comprendía. Se sentó en el asiento del conductor, el olor familiar de la tapicería antigua calmándolo por un breve instante antes de que la frustración regresara. Giró la llave en el encendido. El sonido que siguió fue desolador. No fue el rugido potente y saludable que él recordaba,
sino un ahogo metálico, un sollozo débil y enfermizo que murió casi instantáneamente. El motor de arranque intentó, giró en falso y luego se silenció, dejando atrás solo el eco de su fracaso. Arthur golpeó el volante con fuerza. Era el mismo sonido patético que llevaba escuchando durante semanas, el sonido de su impotencia. Miró por el retrovisor y vio a Leah afuera, inmóvil, con los ojos cerrados, la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera memorizando cada nota de aquella sinfonía de fracaso. Ella no demostró ninguna reacción de sorpresa o decepción. En cambio, su rostro permaneció sereno, como el de una música analizando una composición compleja. Aquel sonido, para ella, no era un fin, sino un comienzo. Era la primera pista, la primera frase de una larga historia que el motor intentaba contarle. Con los ojos aún cerrados, absorbió la vibración residual, el silencio que siguió al ruido, sintiendo la ausencia de movimiento donde debería haber vida. Para Leah, el fallo del motor era un rompecabezas fascinante, y apenas estaba comenzando a reunir las piezas, ignorando por completo la tormenta de impaciencia que se formaba dentro del auto. Su ritual de diagnóstico comenzó. Lentamente abrió los ojos y empezó a caminar en un círculo perfecto alrededor del Fusca. Sus movimientos eran metódicos, casi ceremoniales. No estaba solo mirando, estaba observando las líneas del auto, la forma en que la luz se reflejaba en la pintura, como si buscara una anomalía externa que pudiera indicar un problema interno. Arthur, desde dentro del vehículo, observaba la escena por el espejo lateral con creciente irritación. «¿Qué está haciendo ahora?», murmuró para sí mismo, sintiendo el sudor correr por su frente, una mezcla de calor y nerviosismo. Aquello era cualquier cosa menos una evaluación mecánica seria. Leah se detuvo en la parte trasera del auto, donde se alojaba el motor. Con una delicadeza sorprendente pasó las yemas de los dedos sobre la carrocería fría, sintiendo cada curva y cada tornillo. Luego se inclinó y presionó la oreja contra el metal, cerrando los ojos de nuevo. Permaneció así durante casi un minuto, en completo silencio, como si estuviera auscultando el pecho de un paciente dormido. El abuelo Nelson observaba a distancia, sin interferir, conociendo bien el proceso de su nieta. Sabía que ella estaba mapeando la estructura interna del auto en su mente, creando un modelo tridimensional a partir del sonido, la vibración y el tacto. Para el señor Arthur, aquello fue la gota que colmó el vaso. Salió del auto, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. «¡Esto es ridículo!», exclamó, su voz resonando en el taller. «No he venido hasta aquí para ver un juego de niños. Está abrazando mi auto. ¿Qué sigue? ¿Una danza de la lluvia para arreglar el motor?». Su arrogancia, antes contenida, ahora se desbordaba en sarcasmo y desprecio. Se sentía un tonto por haber creído, aunque fuera por un instante, que aquel viaje marcaría alguna diferencia. Para él, aquello era un espectáculo de charlatanería, y él era el público engañado. El abuelo Nelson se acercó calmadamente, interponiéndose entre Arthur y su nieta, quien permanecía ajena a la explosión, completamente inmersa en su mundo sensorial. «Señor, por favor, un poco de paciencia», dijo el abuelo, con voz firme pero respetuosa. «Esto no es un juego, es su manera. Ella no arregla lo que ve, arregla lo que siente. Usted trajo su auto aquí porque nadie más pudo arreglarlo. Le pido que le dé la oportunidad de intentarlo, a su manera». La tranquilidad del viejo mecánico era un contrapunto desconcertante a la furia del millonario, quien se encontró momentáneamente sin palabras ante aquella fe inquebrantable. Arthur resopló, pero no replicó. Retrocedió unos pasos, cruzándose de brazos y apoyándose en una mesa de trabajo, adoptando la postura de un espectador escéptico que espera el inevitable y fracaso. Vería aquella obra hasta el final, más para poder decir «se lo dije» que por cualquier resquicio de esperanza.
observó a Lía alejarse del auto y caminar hacia su abuelo. Por un momento pensó que se estaba rindiendo, pero la niña solo susurró algo al oído del abuelo, algo que él no pudo oír. Su voz era casi un soplo. Lía no se dirigió a Arthur, ni siquiera lo miró. Su comunicación era exclusivamente con su abuelo, su puerto seguro. «Destornillador», dijo, en su manera directa y económica. «Punta fina, mango rojo». La especificidad de la petición era una característica de su mente organizada. No pidió un destornillador, pidió el destornillador exacto que su visualización mental del problema requería. El abuelo Nelson se giró y, sin dudarlo, tomó la herramienta de un panel perfectamente organizado, entregándosela en la mano extendida de su nieta. El intercambio fue rápido, eficiente y lleno de una comprensión mutua que prescindía de palabras adicionales. Con la herramienta en la mano, Lía volvió al motor. No dudó. Sus movimientos eran de una confianza quirúrgica. Se inclinó sobre el compartimiento abierto e, ignorando las partes más grandes y obvias, guió la punta del destornillador hacia un punto profundo y casi inaccesible del carburador. Era un área que los otros mecánicos apenas habían inspeccionado, considerándola robusta e improbable de fallar. El señor Arthur se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Por primera vez, vio en ella no a una niña jugando, sino a una profesional ejecutando una tarea con un enfoque absoluto y desconcertante. La visión de aquella niña, hurgando en las entrañas de su auto de valor incalculable, con tanta convicción, despertó una alarma en el señor Arthur. El miedo de que pudiera causar un daño irreparable superó su escepticismo. Dio un paso adelante, su voz un gruñido de advertencia. «Cuidado, niña, eso vale más que toda tu casa». La frase salió cargada de desprecio, un intento de reafirmar su poder y el valor de sus posesiones ante aquella situación que no podía controlar. Se preparó para intervenir, para arrancarle la herramienta de la mano si era necesario. Antes de que pudiera dar otro paso, la mano firme del abuelo Nelson se posó en su hombro. No fue un gesto agresivo, pero contenía el peso de una autoridad incuestionable. «Confía en ella», dijo el abuelo, su voz baja, pero resonando con una certeza que hizo que Arthur se detuviera. La mirada del anciano era profunda y serena, y por un instante el millonario se sintió como un niño siendo reprendido. Retrocedió, la rabia dando paso a una confusión silenciosa. Estaba en un territorio desconocido, donde sus reglas y su dinero parecían no tener valor alguno. Cada mirada de desprecio y cada palabra de duda que Lía recibía eran como ruidos inútiles, estática de un mundo que no operaba en su frecuencia. Simplemente los filtraba, enfocada solo en la señal clara que el motor le enviaba. Esa capacidad de blindarse es algo que inspira profundamente. Si tú también crees que la verdadera fuerza viene de dentro y que el talento no necesita aprobación para existir, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir compartiendo relatos como este, mostrando que la genialidad puede florecer en los lugares más inesperados. Lía continuó su trabajo, ajena al drama que se desarrollaba a sus espaldas. Con la punta del destornillador hizo un ajuste minúsculo, casi imperceptible, en un pequeño tornillo de latón. Lo giró un cuarto de vuelta a la izquierda, luego un octavo a la derecha, como si estuviera afinando un instrumento musical delicado. Sus movimientos no eran de prueba y error. Había una intención clara en cada microajuste, una danza precisa guiada por su sensibilidad sobrehumana. No estaba siguiendo un manual, estaba dialogando con el metal, respondiendo a la información que recibía a través de las vibraciones en la herramienta. De repente se detuvo, retiró el destornillador y se quedó mirando fijamente dentro del motor durante un largo rato. El silencio volvió a llenar el taller, pero esta vez era un silencio cargado de expectación.
El señor Arthur contuvo la respiración sin darse cuenta. Algo había cambiado. La expresión en el rostro de Leah ya no era de investigación, sino de certeza. Lo había encontrado. No era una expresión de triunfo, sino de simple constatación, como un matemático que llega a la solución inevitable de una ecuación compleja. El rompecabezas estaba resuelto. En su mente, se enderezó y se volvió hacia su abuelo. Señaló con el dedo sucio de grasa la pieza en la que había estado trabajando. «La sincronía del surtidor de baja está mal», dijo, su voz clara y sin emoción. «Pero no es el tornillo». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Hay una pieza, muy pequeña. Dentro, está gastada. Su sonido es débil, casi ha desaparecido». La descripción era poética y técnica al mismo tiempo, una traducción perfecta de su percepción sensorial al lenguaje. Mecánico, una habilidad que dejaba a su abuelo constantemente maravillado. El abuelo Nelson se inclinó para mirar, sus ojos expertos intentando ver lo que su nieta sentía. Sabía exactamente de lo que estaba hablando, un fallo de carburación rarísimo. Un desequilibrio de la mezcla aire-combustible a bajas revoluciones, que era prácticamente indetectable con equipos convencionales. Era el tipo de problema que podría llevar a un mecánico experimentado a la locura, cambiando piezas perfectamente, buenas durante meses, sin encontrar nunca la verdadera causa. Y su nieta de 12 años lo había diagnosticado en menos de 10 minutos, solo escuchando y tocando. Luego le tradujo el descubrimiento a un sorprendido señor Arthur, explicando la complejidad del diagnóstico en términos más sencillos. «Es un fallo de sincronía casi imperceptible, señor. La pieza que ella mencionó es minúscula, probablemente hecha a medida en la fábrica hace más de 50 años. Ningún escáner en el mundo sería suficientemente sensible como para captar una vibración tan sutil». La admiración en la voz del abuelo era evidente. No solo estaba orgulloso, estaba reverente ante el talento puro que presenciaba una vez más. La reacción de Arthur fue de puro escepticismo. «¿Y cómo puede estar tan segura? Mis ingenieros desmontaron ese carburador 2 veces. Dijeron que estaba perfecto», protestó, todavía aferrándose a la lógica de su mundo, a la pericia que podía comprar. No podía aceptar que una niña, sin ninguna herramienta de medición, pudiera ver lo que los mejores profesionales, apoyados por millones en tecnología, no habían logrado ver. La idea era absurda, un ataque directo a su visión del mundo, donde el conocimiento estaba certificado y la experiencia era cuantificable. El abuelo Nelson miró a su nieta, que ya se había alejado y ahora limpiaba sus herramientas, y luego se volvió hacia Arthur con una sonrisa triste. «Señor, sus ingenieros escucharon con los oídos y miraron con los ojos. Buscaron un error que pudieran medir», explicó pacientemente. «Leah no busca, escucha. Escucha con las manos, con el alma. El motor le dijo que le dolía y ella simplemente supo dónde le dolía». La explicación, tan simple y a la vez tan profunda, dejó a Arthur sin argumentos, solo con un creciente sentimiento de asombro. Leah, confirmando el diagnóstico, fue hacia su abuelo y dijo con su objetividad habitual: «No se puede arreglar. La pieza está muy vieja y no existe otra igual para comprar». Para el señor Arthur, esa declaración fue la confirmación de que todo aquello había sido una pérdida de tiempo. Un diagnóstico brillante era inútil sin una solución. «¿Entonces eso es todo?», dijo, la decepción agriando su voz. «Llegamos a un callejón sin salida. Descubre un problema que nadie puede resolver. Fantástico». El sarcasmo era su última defensa contra la admiración que comenzaba a sentir. Pero Leah aún no había terminado. Ella no veía callejones sin salida, solo caminos diferentes. Si la pieza no se podía comprar,
Tendría que hacerse. Sin decir una palabra, caminó con determinación hasta la antigua mesa de trabajo de su abuelo, un altar de madera maciza cubierto de limaduras de metal y manchas de aceite. Sus ojos examinaron la superficie, ignorando las herramientas más grandes, hasta encontrar lo que buscaba. Una pequeña caja de metal que contenía chatarras y trozos de acero de alta calidad que su abuelo guardaba desde hacía años. Abrió la caja y, tras un momento de análisis, seleccionó un pequeño bloque de metal en bruto, no mucho más grande que la uña de su pulgar. Lo sopesó en la mano, sintiendo su densidad y su textura. Luego, tomó una lima fina y una pequeña morsa de precisión. El sonido de la morsa al cerrarse, sujetando el trozo de metal, fue un clic nítido que cortó el silencio del taller. Aquel sonido marcó el fin del diagnóstico y el comienzo de la solución. Una solución que nadie allí, excepto quizás la propia Leah, podría haber imaginado. El abuelo Nelson observaba con los ojos muy abiertos. Ya la había visto hacer pequeñas reparaciones, pero nada como aquello. Fabricar una pieza de carburador desde cero, una pieza que requería tolerancias micrométricas, era una tarea para un maestro matricero con décadas de experiencia y equipos de precisión, y su nieta estaba a punto de intentar hacerlo a mano, guiada solo por su memoria táctil y su comprensión innata de la forma y la función. Un escalofrío recorrió la espalda del viejo mecánico, una mezcla de miedo y orgullo abrumador. El señor Arthur, por su parte, quedó completamente paralizado. Su rabia, su escepticismo, su arrogancia, todo se disolvió, siendo reemplazado por una perplejidad muda. Observó a la niña de 12 años, con las mangas del suéter arremangadas, comenzar a pasar la lima sobre el bloque de metal con movimientos firmes y rítmicos. El sonido agudo de la fricción del acero llenó el taller. Un sonido de creación, de pura y obstinada genialidad. Estaba presenciando algo imposible, algo que desafiaba todas las leyes de su universo ordenado. El sonido de la lima contra el metal era el único ruido en el taller ahora. Cada pasada era precisa, calculada, eliminando virutas minúsculas de material. Leah estaba en su elemento, en un estado de flujo tan profundo que el mundo a su alrededor había desaparecido. Solo existían ella, el metal y la imagen perfecta de la pieza que necesitaba crear, grabada en su mente. El brillo metálico comenzaba a surgir bajo sus dedos sucios de grasa, la promesa de un pequeño milagro tomando forma en aquel taller humilde y olvidado por el tiempo. La jornada de Leah estaba lejos de terminar y la tensión en el taller solo aumentaba. La niña, a quien el mundo veía como frágil y limitada, estaba ahora en el centro de todo, moldeando el acero y el destino con sus propias manos. El millonario, que creía haberlo visto todo, estaba a punto de aprender que la genialidad no se mide en diplomas o cuentas bancarias, sino en la capacidad de transformar lo imposible en realidad. El aire estaba pesado con la expectativa de lo que vendría a continuación, el clímax de un enfrentamiento silencioso entre el prejuicio y un talento extraordinario. Las horas siguientes se desarrollaron en un silencio casi sagrado, roto solo por el sonido rítmico y agudo de la lima de Leah contra el metal. Era un sonido de pura creación, una melodía de fricción y precisión que parecía llenar cada molécula de aire en el taller. El señor Arthur, el hombre cuyo tiempo se medía en miles de dólares por minuto, permaneció apoyado en la mesa de trabajo, inmóvil, un espectador cautivo de un acto de maestría que jamás podría haber concebido. Su arrogancia se había deshecho por completo, reemplazada por una curiosidad cruda y abrumadora. Ya no estaba mirando a una niña, sino a una fuerza de la naturaleza en plena acción, concentrada e inquebrantable en su propósito. El abuelo Nelson observaba desde una distancia segura, su corazón una mezcla de orgullo y ansiedad. Conocía el
talento de su nieta, pero lo que estaba haciendo allí trascendía todo lo que él había presenciado. Era un acto de intuición y habilidad tan puro que parecía milagroso. Veía las minúsculas virutas de metal cayendo sobre la mesa y en cada una de ellas veía la materialización de la mente extraordinaria de Leah. Hacía fuerza en silencio, no solo por el éxito de la reparación, sino para que el hombre que los observaba pudiera, finalmente, ver el brillo que él siempre supo que existía detrás del silencio de su nieta. Leah no usaba calibradores ni micrómetros. Sus instrumentos de medición eran sus propias manos. Cada pocos minutos dejaba de limar, tomaba la pequeña pieza y la hacía rodar entre el pulgar y el índice, cerrando los ojos. Sentía la curvatura, el peso, la textura de la superficie, comparándola con la memoria táctil de la pieza original que estaba grabada en su mente. Era un proceso de una precisión orgánica, una calibración sensorial que ninguna máquina podría replicar. El mundo exterior, con sus dos espectadores silenciosos, había dejado de existir para ella. Solo existía la pieza en su mano y la imagen perfecta que buscaba alcanzar. El sol comenzó a ponerse y la luz dorada del atardecer invadió el taller a través de las ventanas polvorientas, pintando el aire con partículas de polvo brillantes y proyectando largas sombras que danzaban alrededor de las herramientas. El paso del tiempo se marcaba solo por el cambio en la iluminación y por la creciente montaña de limaduras de metal en la mesa de trabajo. El señor Arthur no sintió hambre ni cansancio. Estaba completamente hipnotizado, presenciando un nivel de dedicación y enfoque que él, un capitán de la industria, rara vez encontraba incluso en sus ejecutivos mejor pagados. Había una lección de humildad desarrollándose ante sus ojos, en la punta de aquella pequeña lima. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Leah se detuvo. Sopló suavemente la pieza, limpiando los últimos vestigios de polvo de metal, y la sostuvo contra la luz. Era una réplica perfecta, una minúscula escultura de acero que brillaba con la promesa de funcionalidad. No solo se parecía llevar la misma esencia de la pieza original, como si Leah no solo hubiera copiado su forma, sino también su alma. Miró la pieza con una expresión de serena satisfacción. El trabajo de creación estaba concluido. Ahora venía la prueba final, el momento de unir su creación al corazón de la máquina, con el mismo cuidado de un cirujano manejando un órgano vital. Caminó hacia el Fusca y se inclinó sobre el motor. Sus dedos, sorprendentemente ágiles, navegaron por el laberinto de cables y mangueras hasta alcanzar el punto exacto en el carburador. El señor Arthur se acercó, rompiendo su hechizo de inmovilidad, para intentar ver lo que estaba haciendo. Observó, maravillado, mientras ella posicionaba la pequeña pieza en su lugar. Hubo un clic suave, un sonido casi inaudible, pero que resonó en el taller con la fuerza de una sentencia. La pieza había encajado perfectamente. Leah se enderezó, sus manos ahora quietas a los lados de su cuerpo. El trabajo estaba hecho. El taller se sumió de nuevo en un silencio absoluto, pero esta vez era diferente. Era un silencio pesado, denso de expectación. El tipo de silencio que precede a una tormenta o a un veredicto. Los tres personajes formaban un triángulo de tensión. Leah, tranquila y expectante, el abuelo Nelson, con las manos unidas en una plegaria silenciosa, y el señor Arthur, con el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas, dividido entre la esperanza recién descubierta y el escepticismo de toda una vida. En ese silencio cargado, el orgullo de Arthur tuvo un último espasmo, un último intento de protegerse de la posibilidad de estar equivocado. Miró el motor, a la niña, y dejó escapar un comentario que era mitad provocación, mitad súplica. Con una sonrisa irónica en los labios, se cruzó de brazos y preguntó, su voz un poco más alta de lo necesario.
¿Y ahora? ¿Va a ocurrir el milagro? La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío final lanzado no solo a la niña, sino al propio universo y sus reglas, que parecían haber sido temporalmente suspendidas en aquel taller. Lía no respondió a la provocación. Las palabras eran innecesarias ahora. En cambio, dio un paso adelante, un movimiento que lo cambiaría todo. Con su mano todavía sucia de grasa y limaduras de metal, la extendió y la posó suavemente sobre el capó azul del Fusca. Luego limpió un pequeño círculo en la pintura, un gesto lento y deliberado. La marca de su mano quedó allí, una huella digital de trabajo y genialidad sobre la superficie impecable del lujo, un símbolo de la colisión de aquellos dos mundos que finalmente se encontraban. Entonces, por primera vez desde que él había llegado, ella levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. El contacto visual fue como una descarga eléctrica. Él esperaba ver los ojos de una niña, quizás tímidos o asustados. En cambio, encontró una mirada de una profundidad e inteligencia ancestrales. Un enfoque tan intenso que parecía penetrar a través de sus defensas, de su riqueza, de su estatus, y ver al hombre debajo de todo aquello. En esa mirada no había duda, no había miedo, solo una calma y absoluta certeza. Aquel paso final, aquella mirada, no fue para demostrar su valía a un millonario escéptico, sino para validarse a sí misma y al universo silencioso que habitaba. Fue un acto de pura autoafirmación. Si esta fuerza silenciosa, que transforma la duda en certeza, te inspira de alguna forma, considera suscribirte al canal. Cada nueva suscripción es un voto de confianza que nos ayuda a seguir trayendo historias como la de Lía, que nos recuerdan dónde reside el verdadero poder. Su voz, cuando finalmente llegó, fue tranquila, clara y firme, cortando la tensión como una cuchilla. No era la voz de una niña, sino la voz de una autoridad incuestionable. Puede encenderlo. No fue una petición, una sugerencia o una súplica. Fue una instrucción, una orden simple de 3 palabras que llevaba el peso de horas de trabajo, de toda una vida de percepción extraordinaria y de una confianza inquebrantable en el resultado de su esfuerzo. El señor Arthur sintió un escalofrío recorrer su espalda. El sarcasmo, la duda, todo se evaporó bajo la fuerza de aquella mirada y aquella orden. Se sintió desarmado, expuesto. Sin decir una palabra, asintió lentamente y caminó hacia la puerta del conductor. Sus movimientos, antes tan impacientes y bruscos, eran ahora lentos y reverentes. Abrió la puerta. Se sentó en el asiento que conocía tan bien y miró la llave en el encendido. Por un instante dudó, la mano temblando ligeramente. Aquel era el momento de la verdad. Con el mundo en suspenso, respiró hondo y giró la llave. No hubo ahogo, no hubo vacilación, no hubo el sollozo enfermizo de antes. Lo que sucedió fue instantáneo, una explosión de vida contenida durante mucho tiempo. Motor del Fusca azul de 1968 despertó con un rugido suave, potente y perfectamente afinado. El sonido era tan puro, tan armonioso, que parecía la más bella melodía mecánica jamás compuesta, una sinfonía de pistones y válvulas trabajando en un unísono impecable. El rugido perfecto del motor llenó cada rincón del taller, vibrando a través del suelo de cemento y de los huesos de los 3 espectadores. Era un sonido de resurrección, un testimonio audible de lo imposible que acababa de suceder. El abuelo Nelson cerró los ojos y una única lágrima de orgullo y alivio rodó por su rostro arrugado. Lía permaneció quieta, escuchando su obra maestra. Una pequeña y casi imperceptible sonrisa formándose en la comisura de sus labios. El motor no solo estaba arreglado, parecía más vivo que nunca. Dentro del auto, el señor Arthur estaba congelado. Sus manos todavía sujetaban el volante con fuerza, pero no parecía tener control sobre ellas. Sus ojos estaban fijos en el tablero,
pero no veían nada. Estaba completamente paralizado, en un estado de shock y admiración tan profundos que su cerebro se negaba a procesar la realidad. El sonido del motor, aquel sonido que tanto había deseado oír, era ahora la banda sonora de su propio mundo siendo puesto patas arriba. El millonario, el hombre que comandaba imperios y doblegaba el mundo a su voluntad, estaba en silencio absoluto, roto por dentro. El rugido continuo del motor del Fusca era la única respuesta a la pregunta que había hecho. Sí, el milagro había ocurrido, y tenía la forma de una niña de 12 años, con las manos sucias de grasa, que lo observaba tranquilamente desde fuera del auto, su misión finalmente cumplida. Después de un largo y resonante momento, el señor Arthur finalmente movió un dedo y giró la llave, silenciando el motor. El fin súbito del sonido fue tan impactante como su inicio. En aquel vacío de silencio, solo el zumbido suave de una lámpara fluorescente y el sonido de su propia respiración irregular podían oírse. Abrió la puerta del auto con la lentitud de un hombre mucho más viejo, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo monumental. Al ponerse de pie, su mirada cayó sobre sus propias manos, manos que firmaban contratos millonarios, que estrechaban las de hombres poderosos, manos limpias, cuidadas, y que en aquel momento le parecieron completamente inútiles y débiles. Levantó la cabeza y su mirada encontró la de Leah una vez más. Y entonces toda su fortaleza de arrogancia, construida a lo largo de 60 años de éxito y poder, se desmoronó en polvo. Ya no veía a una niña extraña o a una atracción de feria. Veía la genialidad en su forma más pura y desconcertante. En aquel instante aprendió de una forma abrumadora e irrevocable que el valor de un ser humano no estaba en su apariencia, en su edad o en su cuenta bancaria. Se dio cuenta de lo ciego que había sido, de lo pequeño que era su vasto mundo en comparación con la profundidad de la percepción de aquella niña. Lentamente caminó hacia ella, sus zapatos caros pisando suavemente el suelo sucio de grasa. Cada paso era una peregrinación, un viaje desde su pedestal de orgullo hasta el suelo de la humildad. Cuando se detuvo frente a ella, vio la marca de grasa que la mano de ella había dejado en el capó de su auto. En lugar de sentir rabia, lo vio como una firma, la marca de un artista en su obra maestra. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su voz, cuando finalmente la encontró, salió entrecortada, casi un susurro roto por la emoción. No ofreció dinero, sería un insulto. En cambio, hizo la única pregunta que importaba. ¿Cómo? Empezó, la palabra atascada en su garganta. Tragó saliva e intentó de nuevo, con toda la sinceridad de su alma recién despertada. ¿Cómo lo supiste? La pregunta era más que una búsqueda de una explicación técnica. Era una petición de absolución, un reconocimiento de que estaba ante un misterio mucho más grande que él. Era la confesión de su propia ignorancia, el acto final de rendición de su ego. Necesitaba entender, no con la mente de un ingeniero, sino con el corazón de un hombre que acababa de presenciar un milagro. Leah lo miró, sin rastro de la intensidad de antes, solo con una calma serena. Para ella, la respuesta era la más obvia del mundo, la verdad más simple de su universo. No intentó explicar la física de las vibraciones o la complejidad de su don. Simplemente le dio la verdad, en su forma más pura y poética, la misma verdad que su abuelo ya comprendía. Con una simplicidad que lo golpeó con la fuerza de un rayo, respondió: «El motor me lo dijo». Aquella frase, «el motor me lo dijo», rompió al señor Arthur en pedazos. La pureza y la honestidad de aquellas palabras demolieron las últimas murallas de su cinismo. Comprendió que ella operaba en un plano de existencia que él nunca supo que existía, un lugar donde la intuición era más precisa que cualquier cálculo, y donde había un lenguaje secreto entre los seres y las cosas. Se rió, un sonido bajo y
Entrecortado, una risa que no era de humor, sino de pura liberación. Estaba finalmente libre del peso de su propio prejuicio, y sintió una gratitud abrumadora por aquella niña que había sido su maestra. Cuando finalmente recuperó la compostura, miró a Lía con una reverencia que nunca había dedicado a nadie. «Quiero ofrecerte algo», dijo, la voz ahora firme, pero gentil, «no como pago, sino como una inversión en el futuro, una beca de por vida, en cualquier instituto de ingeniería, en cualquier lugar del mundo que elijas, para que tengas todas las herramientas para construir lo que tu mente imagine». No estaba tratando de cambiarla, sino de asegurar que el mundo estuviera listo para ella, para que su talento nunca más fuera bloqueado por puertas cerradas. Luego se volvió hacia el abuelo Nelson, cuyo rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas de alegría. «Y para usted», continuó Arthur, «me gustaría modernizar este taller, comprar todo y cualquier equipo que desee, no como un pago, sino como un agradecimiento por haber creado y protegido este santuario, por haber permitido que un talento como el de ella floreciera en seguridad. Usted tiene un tesoro aquí y merece el mejor castillo». El gesto era un reconocimiento de que la genialidad necesita un ambiente de amor y aceptación para prosperar. El futuro, que antes parecía un camino solitario para Lía, ahora se abría en una avenida de posibilidades infinitas. El señor Arthur cumplió su promesa, convirtiéndose no solo en un patrocinador, sino en un verdadero mentor y protector para la niña. Se aseguró de que su don fuera nutrido, respetado y comprendido, usando su influencia para abrirle un camino en un mundo que no siempre está preparado para lo extraordinario. El taller del abuelo Nelson fue modernizado, pero mantuvo su alma, convirtiéndose en un centro de aprendizaje donde la nueva tecnología y la sabiduría antigua convivían en perfecta armonía. Al final, lo que Lía realmente conquistó aquel día no fue la admiración de un millonario o la promesa de un futuro brillante. Lo que conquistó fue la reafirmación de su propia verdad, la certeza de que su forma única de ver el mundo no era un defecto, sino su mayor fortaleza. Ella nos enseña que el mayor premio de todos es la valentía de ser quienes somos. Agradezco inmensamente que hayas acompañado este viaje hasta el final. Tu suscripción y tu apoyo son la energía que nos permite seguir contando historias que, como la de Lía, nos muestran que la verdadera genialidad reside en el corazón.